Buenos días, jóvenes. A continuación vamos a ver temas de reforzamiento, centrados en los temas de medidas de tendencia central, resolución de ecuaciones cuadráticas y teorema de Pitágoras. A continuación de este lado ustedes van a ver una diapositiva para que ustedes puedan comprender mejor los temas. Pongan atención. Nuestro primer tema para reforzar serán las medidas de tendencia central y de dispersión. Comencemos con la media aritmética. Recuerda que la media aritmética se obtiene sumando los datos y dividiéndolos entre el número de ellos. En el ejemplo, nosotros tenemos los datos 13, 15, 9, 6, 4, 12 y 11. Lo único que nosotros tenemos que hacer es sumarlos. Posteriormente, dividirlo entre el total de ellos. Así, la sumatoria de estos datos divididos entre 7 da como resultado 10. Recuerda que la media aritmética también se le conoce como promedio. Moda. Recuerda que la moda son los valores que aparecen con mayor frecuencia. Pueden ser unimodal o bimodal. En el ejemplo, tenemos los datos que son 4, 6, 9, 11, 13, 15 y 15. Tenemos dos números que se repiten y son los de mayor frecuencia. Por lo tanto, la moda de esta serie de datos es 15. Mediana. Recuerda que la mediana es el valor central que se localiza en una serie ordenada de datos. En el ejemplo, tenemos los valores de 13, 15, 9, 6, 4, 12 y 11. Los tenemos que escorar de menor a mayor. Así, observen el ejemplo. Hay 3 datos a la izquierda y hay 3 datos a la derecha, quedando en medio el valor de 11. Por lo tanto, nuestra mediana es 11. Si el número de datos es par, entonces nosotros no tendremos un número exactamente en medio, sino que tendremos 2. Observa el ejemplo. Nuestros valores son 4, 6, 9, 11, 12, 13, 15 y 15. Tendremos 3 datos a la izquierda y tendremos 3 datos a la derecha, quedando justamente en medio 2 valores, 11 y 12. Lo que ocurre con esto es que ahora nosotros debemos de sumar estos valores y luego dividirlos entre 2. Así nuestra mediana resulta ser el resultado de la suma 11 más 12 entre 2, que da como resultado 11.5. Rango. Recuerda que el rango es la diferencia entre los datos mayor y menor del conjunto. En el ejemplo, tenemos los valores 13, 15, 9, 6, 4, 12 y 11. Tenemos que localizar el dato con un mayor valor, que en este caso es 15. Y tenemos que localizar el dato con un menor valor, que en este caso es 4. Al restarlos, 15 menos 4, da como resultado 11. Entonces, de esta serie de números, nuestro rango es 11. Desviación media. Recuerda que la desviación media es la media de los valores absolutos de las diferencias entre la media y los diferentes datos. En el ejemplo, para que lo puedas entender mejor, tenemos una tabla en la cual tú puedes observar nuestros datos. 4, 6, 9, 11, 12, 13, 15 son nuestros datos. Nosotros primero debemos de obtener el promedio, o lo que es igual, la media aritmética. Así, nosotros tendremos que sumar 4 más 6 más 9 más 11 más 12 más 13 más 15 y dividirlo luego entre el total de datos, que son 7, dando un promedio de 10.
Después de obtener este dato, nosotros se lo deberemos de restar a cada uno de nuestros datos originales. Observa ahí, distancia al promedio. 4 menos 10, 6 menos 10, 9 menos 10, 11 menos 10, 12 menos 10, 13 menos 10 y 15 menos 10. A un costado de cada una de estas restas tienes unas líneas. Estas líneas significan valor absoluto. Es por eso que 4 menos 10 se le pone como resultado 6 y no menos 6, porque lo que se quiere obtener es el valor positivo. Así, después de obtener el valor absoluto de cada una de estas restas, deberemos de sumar 6 más 4 más 1 más 1 más 1 más 3 más 5, y después de obtener el resultado de esta suma, deberemos de dividirlo entre el total de datos, que son 7, dando un total de 13.14. Por eso, la desviación media de todos estos datos es 13.14. Nuestro siguiente tema para reforzar será la resolución de ecuaciones cuadráticas. Recuerda que una ecuación cuadrática tiene la forma general de un trinomio: ax al cuadrado más bx más c igual a 0, en donde nosotros tendremos un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Observa, el término cuadrático siempre será el que tenga la letra elevado a la potencia 2. El término lineal será siempre el que tenga la letra sin ninguna potencia. Y el término independiente simplemente será el número sin letra. A, B y C son números reales y se conoce como coeficientes. Para poder resolver nuestra ecuación cuadrática, nos vamos a ayudar de nuestra fórmula general, que nos dicta que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Todo esto dividido entre 2a. Observa lo que está encerrado de rojo. Estos valores se le conocen como discriminante. Y recuerda que el discriminante de una ecuación cuadrática en una variable permite determinar el número de soluciones que tienen en los números reales, sin necesidad de resolverla. En este caso, si nuestra discriminante es mayor a 0, entonces tendremos dos soluciones. Si nuestra discriminante es igual a 0, entonces tenemos una solución. Pero si nuestra discriminante es menor a 0, entonces no tiene solución. Realizaremos un ejemplo aplicando la fórmula. Observa con atención. Tenemos la ecuación 3x al cuadrado menos 5x más 2 es igual a 0. Nuestro primer paso va a ser identificar los coeficientes a, b y c. Así nosotros tenemos que a vale 3, b vale menos 5 y c vale 2. Es muy importante que respete los signos que lleven estos números. El paso número 2 es sustituirlos en la fórmula general. Recuerda nuestra fórmula general, pero tienes que aprender de memoria. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto dividido entre 2a. Al sustituir los valores 3, menos 5 y 2 por cada una de las letras que aparecen, entonces nosotros tenemos como resultado los
siguiente. Menos 5 más menos raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado menos 4 multiplicado por 3 multiplicado por 2, todo esto dividido entre la multiplicación de 2 por 3. El siguiente paso es realizar las operaciones. Resolvemos nosotros menos 5 al cuadrado, que da como resultado 25. ¿Por qué? Porque recuerda que menos 5 al cuadrado se desarrolla como la multiplicación de menos 5 por menos 5, y menos por menos es igual a más. Luego, el resultado de multiplicar menos 4 por 3 por 2 da como resultado menos 24. ¿Por qué? Porque recuerda, menos 4 por 3 es igual a menos 12, porque menos por más, menos. Y menos 12 por 2 es igual a menos 24. Después procedemos a realizar la resta. 25 menos 24 es igual a 1. La raíz de 1 es 1. Recuerda que para buscar la raíz de un número, nosotros debemos de buscar un número que multiplicado por sí mismo dé dicho número. En este caso, 1 por 1 es igual a 1. A partir de aquí, nosotros tendremos dos respuestas. Uno donde utilizamos la suma y el segundo donde nosotros utilizamos la resta. En el primer caso, 5 más 1 dividido entre 6. 5 más 1, 6. 6 entre 6, 1. Para nuestro segundo caso, 5 menos 1 entre 6. 5 menos 1, 4. 4 entre 6 es igual a 2 tercios. Finalmente, nosotros obtenemos las raíces. Nuestra primera respuesta es 1 y nuestra segunda respuesta es 2 tercios. Nuestro siguiente tema a reforzar va a ser teorema de Pitágoras. Recuerda que el teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Las letras A, B y C pueden ocupar cualquier lado y pueden ser cualquier letra del abecedario. Siempre que conozcas las relaciones entre ambas, no tendrás problema. En la imagen tenemos que la hipotenusa es la letra C. El cateto A y el cateto B son los lados que conforman el ángulo recto. A un costado de la imagen nosotros tenemos las relaciones. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Esto cuando nosotros querramos ubicar la hipotenusa. A al cuadrado es igual a c al cuadrado menos b al cuadrado y b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado. Estos dos últimos serán cuando nosotros querramos encontrar alguno de los catetos. En la parte de abajo nosotros tenemos despejadas las letras. Recuerda, una potencia pasará del otro lado del igual como una raíz. Vamos a ver algunos ejemplos del teorema de Pitágoras. En el primero, nosotros tenemos un triángulo rectángulo. Necesitamos encontrar la altura. Lo eché a perder. Vamos a ver algunos ejemplos del teorema de Pitágoras. En el primero, dice, encuentre el área del triángulo. Tenemos un triángulo equilátero. Para poder aplicar el teorema de Pitágoras, es necesario localizar el triángulo rectángulo que se localiza en este, partiéndolo exactamente a la mitad. Tendremos entonces la hipotenusa, tendremos el cateto y necesitamos localizar
la altura, o en este caso vendría siendo el equivalente al otro cateto. Tenemos entonces 10 al cuadrado es igual a h al cuadrado más 5 al cuadrado. Si nosotros despejamos nuestra fórmula, quedaría que la altura es igual a la raíz de 100 menos 25, que da como resultado 8.66. Este viene siendo la altura del triángulo, pero recuerda, nosotros queremos el área del triángulo. Por lo tanto, área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. Es decir, 10 multiplicado por 8.66 entre 2, que da como resultado 43.30 centímetros al cuadrado. En nuestro segundo ejemplo dice, encuentra la diagonal del rectángulo. Tenemos un rectángulo que tiene 10 centímetros de base y 6 centímetros de altura. Para poder encontrar la diagonal, necesitamos localizar entonces el triángulo rectángulo, el cual la parte de la diagonal corresponde a la hipotenusa. Diagonal al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más 6 al cuadrado. Eso da como resultado la raíz de 136, que al final es 11.66 centímetros. El siguiente problema dice, encuentra el área del pentágono. En un pentágono, para poder localizar el triángulo rectángulo que nos servirá para solucionarlo, debemos partir de la apotema, que está representada con la letra A. Recuerda también que para poder encontrar el área del pentágono necesitamos la fórmula del área, el cual dice perímetro por apotema sobre 2. Comenzando desde el inicio, tenemos que la apotema corresponde a uno de los catetos del triángulo rectángulo que nosotros ya identificamos con color verde. Así nuestra fórmula quedaría 5 al cuadrado es igual a al cuadrado más 3 al cuadrado. Despejando queda a es igual a la raíz de 16, que en este caso es 4. De nueva cuenta te vuelvo a recordar, ya aplicamos el teorema de Pitágoras, pero nuestro problema implica que busquemos el área del pentágono, es decir, un paso más. Así nosotros ponemos área es igual a perímetro por apotema sobre 2, es decir, 30 multiplicado por 4 dividido entre 2, que da como resultado 60 centímetros al cuadrado. Bueno, jóvenes, espero que este video les sea de ayuda para recordar los temas vistos en clase.